Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París la periodista francesa Astrid de Vilaine. Astrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su invitación. Acaba de publicar el libro Harcelées, acosadas, una investigación sobre la violencia contra las mujeres en Francia. Durante un año estuvo viajando por varias regiones del país y habló con 72 mujeres, adolescentes, empleadas, jefas, agricultoras, con expertos y expertas, sobre los prejuicios, las agresiones en el espacio público, en el trabajo, muy numerosas, muy importantes, las discriminaciones, la violencia machista y el feminicidio. Usted misma sufrió agresión sexual en su puesto de trabajo cuando trabajaba en la cadena de televisión francesa La Chaîne Parlementaire. ¿La idea de hacer este libro nace a raíz de esa agresión? Sí, claro, porque cuando renuncié a mi trabajo recibí un montón de mensajes de mujeres que yo no conocía en las redes sociales y me dijeron, yo también vivo lo mismo, yo también soy acosada en mi trabajo y no puedo hacer nada. Y entonces me dije, tengo que hacer algo con esas docenas de testigos y me dije, voy a ir en el país, encontrar a las mujeres que no podían hablar durante el movimiento Me Too, que a veces no saben que el movimiento Me Too existió y quería dar la palabra a esas mujeres. ¿Era una necesidad, casi, hacer ese...? Sí, para mí sí, y además para decir que mi caso personal no es único, es decir, que ahora todavía muchas mujeres viven eso en sus empresas y para mí hay que hacer mucho más políticas públicas para luchar contra eso. Sin el movimiento Me Too, que se desencadenó en Hollywood por las denuncias contra el productor Harvey Weinstein, ¿usted habría dado el paso para denunciar esa agresión sexual que sufrió? La verdad es que no sé. Desde 2014, cuando la agresión ocurrió, yo pensaba mucho en denunciarla, a ir a la policía, pero era muy difícil porque me decía, nadie va a escucharme y no había ese momento Me Too, pero por casualidad la fecha de prescripción era justo después del movimiento Me Too. Entonces me dije, es como un señal, ahora puedo hacerlo porque en todos lados del mundo las mujeres hablan, así que yo también lo puedo hacer. El movimiento Me Too se desencadenó a finales de 2017, ¿no? Sí. Y es entonces cuando prescribía el delito de la agresión sexual que había sufrido. Claro, en noviembre de 2017. A nivel judicial, ¿en qué momento está ese proceso? Él tuvo un recordatorio a la ley, es decir, que los dijeron que no se hacía, que es una agresión sexual, que es muy grave, pero no hubo juicio. Y eso lo lamento yo porque me parece que una agresión sexual en la ley francesa es sancionada por 5 años de prisión. Entonces para mí es muy débil lo que Simplemente dijo. tuvo una advertencia. Sí, eso. Hubo mucha polémica con la publicación en 2018 tras el escándalo de Weinstein. La tribuna publicada por la actriz francesa Catherine Deneuve y otras artistas, periodistas, actrices, defendiendo el derecho a importunar y denunciaban una caza de brujas casi, ¿no?, contra los hombres. Este manifiesto comenzaba así: la violación es un crimen, pero el ligue insistente o desafortunado no es un delito, ni la galantería es una agresión machista. ¿Qué opinión le mereció esa tribuna? ¿Cómo se sintió al leerla? Yo cuando la leí, como muchas mujeres, me sentí muy mal, porque interviene justo después del movimiento Me Too y para mí, cuando las mujeres se dividen en el combate feminista, eso debilita el combate y necesitamos voz como la de Catherine Deneuve para ayudarnos. Y las mujeres, las chicas con quien me entrevisté en este libro me lo dijeron, yo no quiero ser molestada, no quiero ser acosada en las calles. Y entonces hay que escuchar las más jóvenes, hay que respetar lo que no soportan ahora. Justamente empieza su libro con los prejuicios en la escuela. Dice que todo empieza ahí.
en la educación y con los estereotipos, ¿la escuela tiene armas para combatirlo? Para mí no, falta un montón. Fui a un colegio, por ejemplo, en los suburbios de París y los profesores me dijeron que los chicos, los alumnos, no saben, por ejemplo, qué es lo que es el consentimiento sexual, no saben que hay desigualdades, pero las chicas, por ejemplo, no se animan a ser jefa de empresa, dicen, yo no puedo ser bombero, bombera, ¿sabes? Entonces hay prejuicios de géneros muy fuertes en las escuelas. Y, por ejemplo, en Francia hicimos un trabajo muy importante sobre la cuestión de la laicidad y los profesores me dijeron que hay que hacer lo mismo sobre las desigualdades. Uno de los porcentajes más impactantes que recoge en el libro Arcelé, Acosadas, es que el 100% de las mujeres ha sido acosada en los transportes públicos. Esto quiere decir todas las mujeres. Sí, esta encuesta es una encuesta parisina, porque hay muchos más transportes en París. La cifra para todo el país es más 87%, pero es enorme. Igual, para mí no es una sorpresa, es decir, que cuando todas las mujeres en el país saben que es un riesgo salir en las calles, es un riesgo tomar el metro. Así que hubo una ley el verano pasado acá en Francia para decir que no, para prohibir el acoso en la calle, pero no sé si sirve, porque para mí lo más importante es capacitar a las personas que trabajan en los transportes. Para evitar que eso ocurra, porque supongo que debe ser muy difícil denunciar a alguien si no puedes identificarlo. Claro. El sexismo está omnipresente en los lugares de trabajo e incluso mujeres poderosas, como la exministra de Justicia francesa Christiane Taubira o la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, con las que usted ha hablado, la han sufrido. Es un problema muy transversal, ¿no?, que afecta a la gente más rica y más poderosa y bueno, a los empleados de base, ¿no? Sí, lo vi en todos lugares. Es decir, que sea una empleada, una agricultura, una política, conoces el sexismo, puedes ser víctima de sexismo. Igual hay distintas formas de sexismo. Por ejemplo, en el campo, las mujeres, las agricultoras me contaron que cuando alguien viene al campo no quiere hablar con ella, dice quiero hablar con tu marido, por ejemplo. Y en los puestos más poderosos, en las empresas, es muy difícil ser mujer. Es decir, que en las reuniones, por ejemplo, no puedes hablar, los hombres hablan mucho más o tienen muchas observaciones sobre sus aspectos físicos y eso no lo soportan más. En su libro, el capítulo dedicado a la violencia machista lo titula El punto culminante. En Francia, 123 mujeres son asesinadas al año por sus compañeros o exparejas, más o menos una cada 3 días. La mayoría de las veces se refieren a estos feminicidios en la prensa, por ejemplo, como crímenes pasionales. Es sorprendente porque en otros países, como América Latina, se ha estipulado la figura del feminicidio, o países como España, cuando hay un feminicidio, es una noticia que abre informativos televisivos. ¿Por qué en Francia se silencia y no se trata como lo que son? No sé, porque hace muy poco que hablamos acá en Francia de feminicidio. Antes no decíamos esa palabra y es para mí muy importante mediatizar, hablar de esos casos, mostrar las caras de las mujeres que mueren. Además, las cifras aumentan. El año pasado una mujer moría cada 3 días, ahora es cada 2 días. Así que es una emergencia y nosotros periodistas me parece que debemos mediatizar, hablar, contar las historias, explicar por qué eso ocurre. Y hace 2 semanas, por ejemplo, en Francia, en Córcega, una mujer fue asesinada por su expareja, se llama Julie Duib, y por primera vez casi vimos su cara y la gente, como cuando hacemos eso, la gente es mucho más sensibilizada, entiende lo que pasa en el país y debemos seguir en esa... O sea, que está habiendo un cambio, aunque sea
pequeño, pero estaría habiendo un cambio. Poco a poco las cosas cambian, pero desde este caso, hace tipo 10 mujeres se murieron y nadie habló de eso en Francia. También consagra una parte al ciberacoso contra las mujeres, el acoso por Internet, por las redes sociales con insultos, amenazas, mensajes humillantes. Usted habla de redadas digitales. En estos momentos en Francia hay un verdadero escándalo que está tomando una gran envergadura con la Liga del LOL, un grupo de Facebook formado por jóvenes periodistas, comunicadores bastante conocidos. Algunos son incluso referentes, ¿no?, de la comunicación y del periodismo digital, que durante años acosaron a compañeras de estudio, a compañeras periodistas, con consecuencias dramáticas para sus carreras. ¿Les sorprendió cuando salió a la luz todo esto? Sí, me sorprendió un montón que jóvenes periodistas que se dicen progresistas, personas que son muy integradas en la sociedad, puedan actuar así. Además, para mí este caso es emblemático de lo que pasa en todo el país, de la dominación masculina. Es decir, que las mujeres son acosadas, ciberacosadas en ese caso, y después no tienen responsabilidades, no tienen puestos, y ellos tenían puestos muy importantes, mientras que ellas eran trabajadoras independientes con muchas dificultades. Incluso algunas dicen que tuvieron dificultades para conseguir contratos a raíz de esto. Claro, son como... no les consideran, nadie quería darles oportunidades, y eso es muy grave. En su libro afirma que el ciberacoso incluso ha llevado al suicidio de mujeres. Sí, eso pasa. Y, por ejemplo, en las escuelas donde el ciberacoso existe un montón, hubo casos de personas que se suicidaron. Además, muchas mujeres en ese libro me dijeron que, por ejemplo, son depresivas. ¿Por qué fueron acosadas? Porque es muy violento cuando tienes docenas, miles de mensajes que te amenazan, que te insultan y que llegan hasta tu teléfono. Es muy, muy violento, y eso yo no lo sabía, y es muy grave. Hay muchas consecuencias sobre la salud. Bueno, pues muchísimas gracias, Astrid de Villene, por haber venido hasta nuestros estudios. No sé si hay algún plan de traducir el libro Axelé, Acosadas al español. Gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet a través de rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.